hipocalcemia, hipomaltesemia y después están los síntomas, en los cuales están los otros trastornos metabólicos. La hipoglicemia neonatal es un cuadro que se presenta desde el nacimiento por diferentes factores de riesgo. Entonces, lo ideal, como siempre les digo, el enfoque de riesgo que debemos tener es importante. ¿Qué niños? Entonces, nuestro objetivo es conocer y enfocar qué niños van a tener el riesgo de hipoglicemia. Porque a todos esos niños que tienen este riesgo les tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Para prevenir justamente el daño que podemos hacer y saber a quiénes vamos a tratar y a quiénes no. Y decidir qué casos si no se pueden tratar a nivel periférico, en el caso en que fuera una hipoglicemia persistente. Entonces, algo de fisiología. Como toda adaptación del neonato, la glucosa también tiene un proceso desde que nace. Una vez de que nace el niño, pues hay una caída importante en las primeras 2 horas. Cae, ¿no? Y se va recuperando y se va estabilizando más o menos entre 45 a 80 miligramos por decilitro de glucosa en las primeras 48 horas. O sea, tiene esta bajada en las primeras 2 horas y después vas recuperando, ¿sí? En el neonato se produce más o menos un ritmo de 6 a 9 miligramos por kilo por minuto. Y el metabolismo cerebral supone casi un 60-80% del consumo diario de glucosa. Por eso es lo importante que en estos niños donde cae la glucosa, el primero que va a sufrir es el cerebro. ¿Por qué estamos con estos valores bajos en las primeras horas? Porque el feto en realidad tiene un metabolismo bajo, ¿no es cierto? Por lo tanto no tiene valores muy altos de glucosa, los estabiliza. Y eso es porque la glucosa fetal son las 2/3 partes de la glucosa materna. ¿Cuál es la glucosa normal de nosotros? De 60 a 100. 70 a 110, ¿no es cierto? Ese es el rango que dan la mayoría de los laboratorios. Y más o menos, si yo tengo las 2/3 partes que puede tener el feto, de ese de 70 a 100, lo mínimo que puede tener es unos 45 miligramos por decilitro de glucosa, ¿sí? Ahora, durante el periodo fetal predomina pues, la reserva cerebral de glucosa, ¿no? Y esto pasa a través de la base de hematoencefálica, facilitada por las cantidades de glucosa que pueda haber. Pero también existe una producción de glucosa a partir de otras sustancias, como cuerpos cetónicos y lactatos, ¿no? En las cuales puede también facilitar esta energía a nivel cerebral. También los aminoácidos, ácidos grasos libres, glicerol, pasan a través de la placenta y estos también son utilizados para tener una reserva a nivel cerebral. Entonces, durante el parto se produce una adaptación metabólica, ¿no? Que es la que favorece la reserva a nivel cerebral. Y es lo que va a proteger, al final de cuentas, cuando ustedes corten el cordón. Ustedes cortan el cordón y se corta también el pase de glucosa de la mamá hacia el recién nacido. Y esto porque la disminución de esta glucosa tiene un proceso en las cuales después de 2 horas tiene que ir subiendo.
y se recupera más o menos a las 4 horas. Yo tengo un valor en las primeras 4 horas, tengo un valor de las 4 a las 24 horas y de las 24 a las 48. Entonces, después del nacimiento va a haber un aumento de epinefrina y glucagón. Estas sustancias hacen que aumente la glucosa, ¿no? Que se recupere la glucosa. Y disminuyen después del nacimiento los niveles de insulina y glucosa, porque ya no hay el pase de glucosa de la mamá al niño. Entonces el niño tiene que utilizar la glucosa destruyendo diferentes productos y también produciendo, haciendo citogénesis. Como resultado de todo este proceso de adaptación, estas reservas de glucógeno se agotan durante las primeras 8 horas. Y después ya el niño comienza a producir su propia glucosa. Eso se llama glucogénesis, ¿no? Primero hay glicólisis, ¿no? Destrucción, o sea, aprovechamiento, y después la gluconeogénesis. A partir de diferentes, sobre todo aminoácidos. ¿Qué pasa si ese niño no se alimenta? Aproximadamente el 10% de los recién nacidos a término no pueden mantener una concentración de glucosa superior a 30 miligramos por decilitro. Entonces, esos niños pues van a tener daño cerebral por la disminución de glucosa. Entonces, ha habido muchas variaciones en los diferentes años sobre los niveles que debemos definir o los umbrales que tenemos que tener para la glucosa. Diferentes estudios desde el 2004 en los cuales aparecieron las guías clínicas de Canadá, ellos definían, por ejemplo, hipoglicemia va a ser en las primeras 2 horas, que es la mayor caída, ¿no? Menor de 36 miligramos por decilitro de glucosa. Y entre las 6 a 24 horas lo puso en que sea menor de 45. O sea, 45 a más estaba bien. Alcalay hizo un metaanálisis. Ya saben lo que es metaanálisis. Un estudio es un análisis de varios estudios con valor de evidencia científica. Y él puso muy bien, las primeras 2 horas menor de 28, ¿no? Y entre las 3 y 48 horas a 40 y después de las 72 horas 40. Entonces fueron avanzando ahí al 2009, en las cuales lo definen a la hora menor de 25 como hipoglicemia y después de las 2-3 horas 36 miligramos. Hasta que aparecieron las guías de la Academia Americana de Pediatría, que son las que ustedes tienen en el UpToDate. Paul Rosans es miembro de la Academia Americana de Pediatría, que es el revisor, todos los años nos actualiza el UpToDate. Por eso le digo, ¿esto de dónde vamos a estudiar? Para el manejo UpToDate, ¿sí? Yo les voy a presentar acá un resumen del manejo, pero me tienen que revisar todo el artículo de UpToDate, sea de hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, el 2011 sacó su guía, en las cuales propuso en las primeras 4 horas sea menos de 25 miligramos por decilitro y entre las 4 a 24 horas menos de 35. O sea, mientras mantengamos en las primeras 4 horas más de 25 estamos bien. Hay que asegurar la vía oral si es que lo tiene, o hay que asegurarle un VIG adecuado, o sea, un volumen de difusión de glucosa adecuado. Y entre las 4 a 24 que sea mayor de 35, ¿sí? En recién nacidos a término la incidencia es 5 a 7% y en pretérmino puede llegar hasta el 14.7%. O sea, como ven, es bastante frecuente, ¿no? Entonces vamos a tener que manejar bien todos estos
problemas que vamos a tener. ¿Quiénes deben ser evaluados? Porque no les vamos a hacer una medición de glucosa al 100% de niños. Tenemos que hacer un enfoque. Si son recién nacidos con manifestaciones clínicas asociadas a hipoglicemia, lógicamente a todos los síntomas asociados a hipoglicemia. O sea, que yo demuestre que está hipoglicémico y que tenga sintomatología. Pero la mayoría de los niños son asintomáticos, que tienen bastante riesgo de tener un hipoglicemia. Y esto, como se evidencia, todo tiene una explicación. Prematuro, ¿por qué? Porque no tuvo el tiempo de depositar la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Igual que los pequeños para la edad gestacional, tampoco. Se le va a acabar rápido las pocas reservas. Entonces, los bajo peso, los prematuros, los pequeños para la edad gestacional van a tener problema de que no tienen reservas. En el caso de hijo de madre diabética, es el hiperinsulinismo, es diferente, ¿no? Eso lo vimos, ¿se acuerdan cuando vamos a hablar de macrosomía? En las cuales el aumento de la cantidad de glucosa que le puede pasar a la mamá diabética al niño hace que el niño compensatoriamente aumente la cantidad de insulina para metabolizar más glucosa. ¿Sí? Los grandes para la edad gestacional o los que estén por encima del percentil 90 también. Acuérdense, estos tienen la tendencia a aumentar la eritropoyetina, por lo tanto tienen mayor cantidad, siendo grandes también tienen mayor riesgo de hacer policitemia. Y si hay policitemia, ¿qué es lo que pasa con la glucosa? Se consume más. Recién nacidos con patologías asociadas a menor nivel de hipoglicemia, la asfixia, el mayor consumo, la hipotermia, el mayor consumo, la policitemia igual, ¿no? O una infección clínica, la sepsis. Puede haber más hipoglicemia. Cuando hay síntomas, los principales son las manifestaciones neurológicas. Y esto se debe a una descarga simpática neural desencadenada por el estas todas las manifestaciones que niños con nerviosismo o temblores o tremores. Diferente es una convulsión a un tremor o temblor, ¿no? Transpiración, irritabilidad, taquicardia, palidez. Cuando hay convulsión son sacudidas sincrónicas, ¿sí? Que cuando yo lo agarro, la manito sigue. En cambio, en un temblor, que es esto, que es un movimiento fino, cuando yo lo agarro la manito, se queda ahí. Cesa. Entonces, estos síntomas son causados por una disfunción cerebral debido a un metabolismo energético alterado. Llanto débil, puede ser niños letárgicos o en coma, pueden tener convulsiones, pueden tener una hipotonía patológica de acuerdo a la edad. ¿Qué hacer con todos estos? Entonces tenemos niños prematuros, niños de bajo peso o pequeños para edad gestacional, macrosómicos, asfixiados, infectados. A todos esos niños hay que seguir. ¿Qué utilizamos con estos?
Lo primero es un glucómetro, al igual que en bilirrubinas, ¿no? ¿Qué utilizamos en bilirrubinas de inicio? Transcutáneo. ¿Sí? Pero este bilirrubinómetro transcutáneo, acuérdense, lo utilizamos para niños con ictericia después de las 24 horas, no durante las primeras 24 horas. Pero acá el glucómetro sí lo utilizamos desde el nacimiento. Esto nos proporciona resultados rápidos y con un razonable margen de error. Si está por debajo de los valores, ¿qué vamos a hacer? Glucosa seria. ¿Qué hacer si yo tengo un niño con hipoglicemia y pido la glucosa? ¿Qué hago mientras? Si ese niño está susceptible a comer, asegúrenle la leche, el volumen. ¿En quiénes le asegurarían el volumen oral? Es lógico, un niño que pueda succionar y después de las 34 semanas. Si es un niño menos de 34 semanas, la forma de asegurar un volumen de glucosa es con una dextrosa. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Razones, no lo aprendan de memoria. Si yo tengo un niño con patología, en las cuales no puede, por ejemplo, un asfixiado severo, o un niño séptico, sí, pues me van a asegurar con vía oral, mejor con un endovenoso, ¿verdad? Entonces esos son criterios para hacer el manejo. Entonces, tomamos acciones y solicitamos la confirmación por un laboratorio, por una glicemia seria. Si yo dejo la sangre en laboratorio y no la proceso, ¿qué pasa con la glucosa? Sigue consumiéndose y va bajando más o menos 18 miligramos por cada hora que se demora en el procesamiento de la muestra. Entonces, cuando un laboratorio está muy cargado de muestras, ¿qué hace? Le saca el suero, lo separa, lo centrifuga para separar. Y en el suero, por eso es glucosa sérica, es donde se hace el dosaje. Cuando yo hago un glucotest, ¿en qué hago? En sangre total. Los valores de sangre entera son 15% más bajas que el plasma. ¿Cuánto le medimos? A todos los niños que riesgo que tengan algún factor también de patología o de prematuridad o RCIUs, y en todos los que tengan signos clínicos, ¿no? Primera muestra, o sea, primer hemoglucotest. Después de la toma de leche, usualmente a la hora de vivir. Ustedes saben, todos los niños, ¿qué hacemos cuando nacen y pueden mamar? Contacto precoz, ¿no es cierto? Que lactan. O si no pueden mamar, se tienen que hospitalizar y se les tiene que dar o vía oral o vía endovenosa. Y después vamos a medir cada 3 a 6 horas, antes siempre de la toma de leche, por 24 a 48 horas, de acuerdo a la evolución. Muchas veces en alojamiento conjunto hay niños de riesgo, pero que no necesitan hospitalizarse, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Los macrosómicos, los grandes para la gestacional, los prematuros, RCIUs que estén estables, prematuros tardíos, ¿no es cierto? Mayor de 34 a más. Entonces, esos niños, pues hay que seguirlos.
durante 24 horas, máximo 48 horas. Si en esas 24 a 48 horas los valores son normales de acuerdo a las tablas de control, yo lo dejo de seguir y solamente ya que la. Entonces, por eso es que descontinuamos el tamizaje luego de este periodo, porque es poco probable que me vaya a hacer algún problema. Entonces, acá estamos con los umbrales de tratamiento. Como les digo, esto es up to date. Y tenemos dos grupos con hipoglicemia. Primer grupo, pacientes sintomáticos. Si el paciente es sintomático, con cualquier signo, sea temblores, hipotonía, cambios de nivel de conciencia, radicales, no se alimentan, ¿no? Vómitos, intolerancia gástrica, yo tengo estos valores. Menos de 48 horas, tengo que mantener valores de 50 más. Si menores de 50 lo voy a considerar como hipoglicemia en este grupo. Mayores de 48 horas, mi umbral va a ser 60. Menos de 60 para mayores de 2 días, lo voy a considerar hipoglicemia y tengo que actuar. Les he puesto entre paréntesis la equivalencia a milimoles porque hay muchos laboratorios que les dan en milimoles, no necesariamente en miligramos. ¿Cuál es la proporción en milimoles a miligramos? 18. ¿No? Si ustedes dividen 50 entre 2.8, aproximadamente les da 18, o 60 entre 18, 3.3 microgramos. ¿Sí? Es la equivalencia. ¿Qué hacemos con los segundo grupo? Asintomáticos. Todos los niños de riesgo, sean prematuros, pequeños, bajos pesos, grandes, tenemos otros umbrales de tratamiento. Primeras 4 horas después del nacimiento, ¿cuándo actúa? Menor de 25 miligramos por decilitro de 1.4 microgramos. Entre las 4 a 24, ¿cuándo actúa? En menor de 35. De 24 a 48, ¿cuándo actúa? Menor de 50. Y en mayores de 48, en menor de 60, como ya si fuera también asintomático, sería menor de 60. O sea, la única diferencia con sintomático, que todo esto en el sintomático es menor de 50, y en el asintomático tengo por horas. ¿Sí? Menor de 4, de 4 a 24, de 24 a menos de 48. Muchas veces nosotros ya no tenemos tanto que usamos eso en la cabeza, pero para ustedes de repente va a ser un poco complicado, entonces van a manejar la tabla. ¿Sí? La monitorización tenemos que hacerlo hasta que las concentraciones se mantengan en un rango, ¿no? Que generalmente es mayor de 50 en menores de 48 y mayores de 60 en mayores de 48. No hay un nivel preciso que prediga si un neonato presenta así. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Por debajo de 25 sí van a tener síntomas, pero de repente otro por debajo de 35 sí los presenta. A eso me refiero. Por eso les pongo eso. Y lo importante de eso es reconocer que la baja de glucosa puede provocar lesión cerebral.
horas que yo lo tengo con glucosa baja, ese cerebrito va a sufrir. Y muchas veces ese daño cerebral lo vamos a tener repercusiones en los años posteriores. ¿Qué hacemos si yo tengo un niño con sintomatología? Si es sintomático. Ponlo de dextrosa al 10%. 200 miligramos por kilo en 5 a 15 minutos. Dextrosa al 10, ¿qué significa? 10 gramos en 100. Por lo tanto, si yo tengo 10 gramos en 100, cada mililitro, ¿cuánto tiene? 100 miligramos. ¿Sí? 10 gramos en 100. Cada mililitro tendrá 100 miligramos. Por lo tanto, si yo digo que es 200 miligramos por kilo, es igual a decir 2 mililitros por kilo. De ahí viene. Quiero que entiendan de dónde viene. Cada mililitro de dextrosa al 10% tiene 100 miligramos de dextrosa. ¿Ve? Y después le vamos a continuar con un BIG que vaya de 5 a 8 miligramos por kilo minuto de dextrosa. Controlamos siempre 30-45 minutos después de iniciar el endovenoso y después de cualquier cambio de velocidad. Si yo a las 4 horas les digo, oye, está bajo, le voy a subir, 30-45 minutos espero que le suba esa nueva infusión y otra vez controlo la glucosa. Entonces la idea es mantener la glucosa para pacientes sintomáticos por encima de 50 en las primeras 48 horas y por encima de 60 después de las 48. Que no pase de 100. Si pasa de 100 miligramos por decilitro de glucosa, ¿qué hay que hacer? Bajar la concentración. ¿No? Si el PIC se aproxima a 12 miligramos por kilo por minuto o más de 160 mililitros por kilo día, hay que considerar otras alternativas de manejo. Como son medicamentos, hay medicamentos que me van a aumentar la producción de glucosa. ¿Cuál será eso? Corticoides, Glucagon. ¿Y cuál de los corticoides? Hidrocortisona. Manejamos hidrocortisona. Nosotros tenemos un esquema ya en nuestra guía de 5 miligramos kilo día cada 12 horas, ¿no? Pero hay variantes como después les voy a aproximar. Entonces, ¿cuál es la concentración máxima de dextrosa por vía periférica? 12.5%. No puedo utilizar una concentración mayor. ¿Por qué? Porque es una solución hipertónica. ¿Y qué me va a producir en los vasos sanguíneos? ¿Qué me va a producir en los vasos sanguíneos? O donde esté, en el sitio de la inyección. Necrosis por la solución hipertónica. Me produce una vasculitis con necrosis en toda la zona de infusión, me puede provocar problemas, después vamos a ser denunciados. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito más de 12.5% de dextrosa? Tengo que tener una vía central, ¿no? Considerar una vía central, sea por catéter umbilical o sea por un catéter venoso central, ¿no? CVC. ¿Cuál es el PIC máximo que podemos tener? Casi estamos en 12, ¿no? Podemos tener un poco más, pero ya con complicaciones muchas veces. En la asintomática o con síntomas leves,
acá, como es asintomática, como que tengo tiempo, ¿no? Como que veo que mi cerebrito todavía no ha sido el problema, y me voy a asegurar el aporte por vía oral, sobre todo. Igual medimos la glucosa 30 minutos después de la alimentación inicial, y dentro de los 90 a 100 minutos si la alimentación se retrasa. Porque muchas veces, si tenemos mamás que han tenido un niño de riesgo y que han pasado a sala de operaciones, y después a sala de recuperación dos o 3 horas, tenemos este problema. Entonces son niños que pueden tener problemas. Alimentamos en esos casos cada 2 a 3 horas. Leche materna de preferencia, y si no tenemos leche materna, una fórmula, ¿no? Si no se dispone de leche materna. ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar así. Ahora, no hay leche materna de su mamá, lógicamente no va a haber, pero sí puedo tener leche materna de banco, ¿cierto? De banco de leche. Ya hay un banco de leche que funciona en Cusco, y nosotros mandamos a ese banco de leche toda la leche que tenemos en el servicio en 24 horas, y ellos lo pausterizan y nos los devuelven en frasquitos, ¿no? Para dar al resto de niños que no sea de su propia mamá. El PIG de inicio que vamos a utilizar para estos casos va a depender del factor de riesgo. Por ejemplo, un RSI1, vamos a comenzar con 5 a 7 miligramos kilo minuto de volumen de influencia de glucosa. Un hijo de madre diabética, 3 a 5 miligramos kilo minuto. Es que es más fácil corregir en este caso que, por ejemplo, un RSI. Un grande para edad gestacional, entonces 3 a 5 miligramos por kilo minuto, al igual que un hijo de madre diabética. Y para otros riesgos, 4 a 6. Entonces, si ustedes ven, ¿dónde está el prematuro? En otros riesgos, ¿sí? En los cuales vamos a utilizar 4 a 6. Siempre miramos la glucosa 30 a 45 minutos del inicio endovenoso o entre cualquier cambio de la velocidad o del volumen de infusión. Si se dan cuenta, en este cuadrito hay un número mágico, que si se bloquea, quédense con ese número, porque de ahí pueden ustedes ir hacia abajo o hacia arriba. No hay falla con 5, ¿no? 5 acá, 5 acá, 5 acá, 5 acá. Como que hay eso. Entonces de inicio puedo utilizar un 5 de BIG. Pero para algunos de repente va a ser poco, que voy a tener que aumentar. O para otros de repente ya hacen glicemias muy altas y tengo que ir bajando a 4. ¿Cuánto pasamos si ustedes ya tienen un niño con vía endovenosa y quieren decir, oye, hay que darle, ya hay que pasar, porque ya he corregido la glucosa? Hay que pasar para vía oral, pues hay condiciones, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? Cuando han estado en el rango objetivo las glucosas durante al menos 6 a 9 horas. Esa es una condición principal. Si durante 6 a 9 horas con un endovenoso ustedes ya han bajado a un valor casi normal metabólico y las glucosas los glucotés que han controlado están normales, ustedes pueden ir bajando el endovenoso y yendo hacia la vía oral. Y es este cuadrito también que lo tienen que tener, ¿no es cierto? Porque no se lo van a aprender de memoria, pero lo tienen que saber manejar. Entonces, yo necesito que durante 6 a 9 horas los niveles de glicemia estén normales, ¿no?
antes de cada alimentación, que yo lo estaba alimentando, le estaba dando su endovenoso. Y comienzo a bajar. Por ahí tuve pic altos. Entonces yo empiezo con una parte mínima de vía oral y el endovenoso, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, si yo tengo 80 por kilo, póngase que tenga un niño a término con 80, ¿en qué día estará? A término con 80. Tercer día. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tenía 80 por kilo y esas glucosas en las últimas 6 a 8 a 9 horas han estado normal. ¿Qué hago? De los 80 por kilo, póngase que pese 3 kilos, son 240, yo le doy 10 mililitros de leche y el resto endovenoso. La leche le damos cada 2 a 3 horas. Si es cada 3 horas, ¿cuánto será? 80. ¿Y cuánto le quedará para vía endovenosa? 160. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, yo le doy eso y le comienzo a medir la glucosa antes de cada alimentación, de lo que empecé. Pónganse que a mí me salió en 80 y estaba yo con un BIG de 7. Estaba dando 7 miligramos por kilo por minuto porque me hizo hipoglicemia. Pero ya estaban normales las glucosas en las últimas 6 a 9 horas. Y yo tengo 80 miligramos por kilo, 80 miligramos de glucosa. ¿Dónde se ubica? ¿Acá? ¿Acá? Más de 70 y menos de 90. Si yo tenía 7 de BIG, 7 miligramos por kilo por minuto, ¿cuánto le programo? 5.8. Muy bien. Lo mantengo así, debajo el BIG a 5.8, ¿no? miligramos por kilo por minuto. Y después de 3 horas, ¿qué hago? Otra vez de control. Pónganse que me salió 50. ¿Dónde quedaría? Acá. Mayor o igual 50, menor de 60. Y ya no le bajo esto, solamente le disminuyo 0.4. O si se baja mucho, como en este caso, que esté más de 40 y menos de 50, pero el anterior ya era menos de 50, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a aumentar. Le aumento 0.4 hacia arriba y otra vez lo controlo en 3 horas. Entonces es un juego, ¿no? De acuerdo a resultados. Entonces voy a actuar de acuerdo al resultado. Tengo un niño que después de 2 días su glucotés está en 50. Yo tenía un BIG de 5. ¿Qué hago? Y el anterior estaba en 60. ¿Dónde entraría? ¿Sí? ¿Y qué hago? No hago nada. Oye, dejémonos ahí, porque estoy en un umbral, ¿no? Estoy en el límite. Lo dejamos ahí. Siempre para el manejo de esto necesitamos una guía, y esta es la guía. Esta es la que utilizamos en los hospitales, ¿sí? Que es de la Academia Americana de Pediatría. Que esto ya, como les dije, fue publicado en 2011. Lo manejamos de esa manera.
Para sintomáticos, ya saben, ¿qué hacemos en sintomáticos? Bolo. Y después un BIG de 5 a 8. En este caso, qué sencillo, ¿no? La idea es el bolo y un BIG alto de inicio. Pero cuando son asintomáticos va a depender del riesgo, ¿no? RSI 5 a 7. 5 a 7. Un PEC. Un grande macrosómico, un hijo de madre diabética, un prematuro, 4 a 6. ¿Sí? Ustedes empiezan con eso. Siempre y cuando no, el niño no lacte, o sea, no tenga vía oral. ¿Qué pasa si el niño puede lactar? Puede tomar leche. Ustedes insistan con la leche. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar esto. Primeras 24 horas, primeras 4 horas, ¿no? En niños que se alimentan, en niños que no se pueden alimentar, ya es el novenoso y listo, de acuerdo a lo que hemos hablado. Pero el niño que se puede alimentar, lo que yo voy a hacer es iniciar la alimentación en la primera hora. Todos los niños de riesgo que se pueden alimentar. Y ya hago el control. ¿Qué pasa si el glucotest está en menos de 25? Fíjense lo que dice. Alimenta y mide el glucotest en 1 hora. O sea, está hipoglicémico, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que en las primeras 4 horas yo lo tengo que tener más de 25. ¿Sí? De 4 a 24 lo tengo que tener más de 35. Pero ¿qué pasa si es menos? Estoy diciendo, ya, hipoglicémico. Pero como está asintomático, yo voy a insistir con la leche. Insisto con la leche y me sigue llegando en 25, ya no puedo insistir más. ¿Qué tengo que hacer? Un endovenoso. Y empiezo de acuerdo al riesgo con ese VIG. ¿Qué pasa si está mayor de 25 a 40 miligramos? Lactancia materna y la dextrosa de acuerdo a necesidad, si hay algún problema o si vomita, por ejemplo. ¿Qué hacemos si un niño vomita? No lo puedo alimentar. Le tengo que poner un endovenoso. Pero en las primeras 4 horas que esté hacia adelante. ¿Qué pasa entre las 4 a 24 horas de vida? Yo sigo alimentando a ese bebé cada 2 a 3 horas. Y si está menos de 35, lo puedo alimentar una vez y mido la glucosa. Pero si no responde, ¿qué hago? Sigue menor de 35. Tengo que ponerlo endovenoso. Y si está de 35 a 45 entre las 4 a 24 horas, sigo con la leche materna, lo voy controlando, o le pongo dextrosa según necesidad. Entonces, este es un enfoque en el cual trata de mantener las glucosas normales en este caso. ¿En qué casos lo suspendemos ya el control del glucotest? Si la glicemia se mantiene más de 45 durante las primeras 24 horas. Si el bebé se alimenta efectivamente. Si el bebé está asintomático y no requiere ninguna infusión endovenosa. Hacemos eso. En bebés sintomáticos o fracaso de la alimentación enteral, pues tenemos ya que actuar diferente. ¿Qué pasa si no podemos corregir a pesar de todo esto? Tengo una hipoglicemia persistente. ¿Cuándo decimos que es hipoglicemia persistente? Ustedes van a ver en los libros, en los primeros decía más de 7 días, o sea que no puedo mantener. Después más de 5 días. Los últimos datos me dicen esto. Cuando no se estabiliza después de los 2 días del tratamiento con infusiones de altas concentraciones de glucosa. O sea, cuando llego al tope,
A los 2 días no tengo que esperar mucho tiempo. O cuando el DIC con 12 miligramos kilo minuto de glucosa no puedo mantener valores normales. Eso ya es hipoglucemia persistente. Causas, ¿en qué pensaríamos? ¿En qué puede ser? El más común, ¿cuál es? El más común es este. Estados de hiperinsulinismo. También hay hipopituitarismo congénito, insuficiencia renal, galactosemia, desórdenes de captación del glucógeno, enfermedad de Arce o de Maple, desórdenes mitocondriales y defectos de oxidación de ácidos grasos. Una serie de trastornos metabólicos más raros, ¿no? Pero de lejos el más frecuente es, porque no solamente es en hijos de madre diabética, el hiperinsulinismo se da en otros cuadros, ¿no? Como el síndrome de Whitman o en otros estados patológicos. ¿Qué hacer? Hacemos interconsulta, ¿no? O sea, eso hay que referirlo ya para interconsulta con el endocrinólogo o con el genetista, ¿no? Quien nos puede ayudar. Hay muchos defectos que pueden inducir, ¿no es cierto?, persistencia de valores bajos de glucosa, pero hay que identificarlos, estas patologías. Y ver ya en el servicio, vemos otras opciones de tratamiento que ustedes a nivel periférico no me pueden utilizar, ¿sí? Si hay una hipoglicemia persistente, me lo tienen que referir. Entonces ahí yo puedo utilizar esteroides o glucagon, o diazoxi, otras causas. Lo que más tenemos es esteroides y glucagon. No solucionamos con eso, hay que ver la parte genética, que es muy importante. Glucagon, más o menos en los pacientes con glucosa plasmática persistente, menos de 50 después de los 2 días, ¿no? Y a pesar de infusión de dextrosa continua máxima. ¿Cuál es lo máximo? 12 miligramos por kilo mínimo. ¿Cuál es la concentración máxima que me puedan utilizar por vía periférica? 12.5. A veces, si usted está llegando y no, así sea en las primeras 24 o 48 horas, ¿qué van a hacer? No van a hacer. Glucocorticoides, como les digo, nosotros tenemos el esquema de 5 miligramos por kilo por día dividido en 2 dosis, ¿no? O sea, 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Pero la guía de UpToDate recomienda 2 a 6, o sea, te da un margen y dividido entre 2 a 3 dosis. Pues en esos niños a los cuales se ha llegado al tope de infusión de glucosa. Pronóstico es dependiendo de qué tanto tiempo se ha quedado ese cerebrito sin glucosa. Y en las cuales puede haber daño, ¿no? Encefalopatía, una hipoglicemia ya persistente, convulsiones, trauma cerebral, que te pueden producir todas estas opciones, ¿no? Desde parálisis cerebral, epilepsia, retardo mental, autismo. O sea, el autismo no es algo que puede aparecer a veces por aparecer, a veces hay alguna patología que indujo este trastorno de conducta. Y solamente algunos momentos me van a dar para explicar esto, que hay también en recién nacidos alteraciones hacia arriba, ¿no? La hiperglicemia. Cuando hablamos de hiperglicemia, cuando la glicemia preprandial
está sobre los 150 miligramos por decilitro o mayor de 125 en sangre. En plasma mayor de 150 o en sangre más de 125. Para no acercarnos a este 125 en sangre, es que nosotros tenemos casi 100. Si sobrepasan los 100 miligramos por decilitro de recién nacidos de glucosa, tratamos de bajarlo. Es más común en bajo peso al nacer y con terapias altas de VIG que llegamos a 6 a 8 miligramos por decilitro. En caso de una diuresis osmótica, ¿no? Con deshidratación, no hay mayor riesgo de hemorragia ventricular o periventricular, hipernatremias, hipercalemias, porque muchas veces en la hiperglicemia hay hemólisis, ¿no es cierto? O sea, induce hemólisis, por eso hay que tener cuidado. Y si hay hemólisis, hay un ion intracelular que va a aumentar, que es el potasio. Los pequeñitos, los muy pequeñitos, no utilizan bien la cantidad de dextrosa. ¿Por qué? Sobre todo los menores de 30 semanas. Les dan ustedes, ¿qué VIG le van a poner? 4 a 6. Muy bien, le ponen sus 5 que están aprendiendo. Y el niño me hace 200, 180 de glucotés. ¿Por qué? Porque la cantidad de insulina es baja por su misma inmadurez extrema, ¿no? Entonces la cantidad de insulina es baja. Al ver menos cantidad de insulina, hay menor metabolismo de la glucosa. O sea, no la utiliza y la glucosa se concentra. En caso de sepsis, en caso también de infusión de glucosas mayores a 6, la posibilidad, por eso hay que ir midiendo. En hipoglicemia, pues, no, sí, nosotros subimos, ¿no? Pero a veces por ahí se les puede escapar y un VIG de 7, un niño sin factores de riesgo de hipoglicemia, sin control de glucotés. El diazoxio, ¿no? Que me va a producir hiperglicemia, y algunas drogas como los corticoides, ya sabemos, si utilizamos en niños, pues puede inducir aumento de la glucosa. En diabetes neonatal transitoria permanente y en estrés quirúrgico, o sea, posoperario. ¿Qué hacer? Acá es más sencillo, ¿no? En vez de aumentar, ¿qué hacemos con la concentración? De bajar. Bajamos la concentración. Eso es lo que podemos hacer. O suspender el aporte y darle suerito salino. Si la glicemia es más de 250 miligramos por decilitro, en ese caso utilizamos insulina. Hay que tener mucho cuidado con el uso de insulina. Me acuerdo hace un par de años un médico bueno que ya no está en el servicio, igual, utilizó insulina, ¿no? Y le dijimos, no le pongas insulina, bájale primero la concentración. Pero le puso insulina. ¿Qué creen que pasó? Una hipoglicemia que no hemos podido levantarlo en 24 horas. Segundo día todavía estábamos otra vez dándole valores altos de glucosa, porque le vamos a producir daño cerebral. Entonces, lo primero que siempre hay que bajar es la concentración. ¿Cuál es lo mínimo que le puedo dar de concentración? 5%, ¿no? Si con eso la glucosa sigue sobre los 250, ya puedo utilizar insulina. En bomba mejor, en solución continua en bomba, porque en bolo es como que da un golpe, ¿no? La insulina, pero preferible en bombita
lento y le voy controlando cada 3 a 4 horas o a 6 horas. Con esto termino, pero igual. Vamos a hacer un recuerdo de todo lo que ya sabemos. ¿Sí? Ustedes ya conocen esta formulita. ¿Cómo hallar un B y G? Porque esto es a diario en Neo. ¿Qué B y G le estás dando? Calcúlame el B y G con este dextrosa. El B y G es concentración de dextrosa por volumen total sobre 144 por 3. Lo que yo hago generalmente en la calculadora es esto. Ya, ¿qué concentración tiene? 8. Ay, el volumen total, 300, entre y entre. Hacemos seguido en la calculadora. Que es lo mismo a dividir entre 144 por peso. Dividir y dividir. Por ejemplo, sáquenme, por ejemplo, yo tengo dextrosa 9%. Volumen 300. Entre 144 y entre 3. 6.25. Ese sería la concentración, el B y G, ¿no es cierto? 6.25 miligramos por kilo por minuto. Miligramos, no gramos. Miligramos. Ahí está mal. Para hallar concentración, yo les digo, oye, hay que aumentarle la concentración. Estaba con 8%, ¿sabes qué? Mira, está bajo el glucotés, ha salido en 30, en 24 horas. Hay que aumentarle. Hay que aumentarle el BIG. Está con BIG de 5. Vamos a aumentarle 0.4. Vamos a darle 5.4. De BIG, ¿cierto? Con 5 no les ha ido bien. Entonces vamos a aumentar 0.4. 5.4. Entonces, ¿qué hacemos? En el mismo caso, 5.4 por 3 entre 300. 7.8. Vamos a siempre utilizar un decimal. No nos compliquemos con dos. Un decimal. 7.8. Entonces yo necesito una dextrosa de 7.8%. ¿Sí? Entonces esto ustedes ya lo saben porque ya lo hemos aprendido, pero esto lo vamos a utilizar bastante en los casos clínicos. Para la conversión de dextrosa, de acuerdo a lo que tienen, también lo saben. Por ejemplo, si yo quiero una dextrosa, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto me salió? 7.8. Yo tengo una dextrosa 5% a más. Tengo 7.8. Dependiendo qué tengo, ¿no? Dextrosa al 5 y dextrosa al 33. 7.8 menos la menor concentración 5 entre la diferencia entre la mayor y menor por 100 que sale 0.28. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa? 10 de dextrosa de la mayor concentración, que es del 3%, y 90 del 5%.
Si tengo concentraciones de dextrosa 10 o más, yo no puedo utilizar dextrosas al 5 y al 10, ¿no es cierto? Pero sí puedo utilizar dextrosa al 5 y al 33 o dextrosa al 33 o agua. También. Pónganse que ustedes tienen dextrosa al 10 y al 33. Deseado 7 puntos. Con 10 sale al 33, vamos a hacer el ejercicio. Menos la menor concentración, 33 y 10 es 10. Entre la diferencia entre la mayor y menor entre 100 es 0.23. ¿Cuánto sale? 7 puntos. En este caso, no podría tener 7.8, tendría que tener 5 y 33 siempre, ¿no? Para dextrosas de 10% a más, lo podemos utilizar, pero no la podemos utilizar para dextrosas al menos. Pero sí me puedo utilizar agua. Utilicen agua. 33 y agua. 33 y agua, porque no puedo. Si se dan cuenta, oye, ¿cómo vamos a hacer 7.8 menos 10? Porque yo necesito esto es para dextrosas mayor al 10%. Muy bien, utilicen mi agua. Agua destilada, ¿no? Hay agua de inyección. De frascos, ¿no? ¿Qué sería acá? 7.8 menos 0 entre 0.33, que es la mayor, que es 33, menos 0 entre 100. ¿Cuánto sale? 23.6 mililitros de dextrosa al 33. ¿Y la diferencia? Agua. Entonces ustedes me pueden trabajar con cualquier concentración, ¿sí? Pero sí tienen que ver qué dextrosas tienen en el centro de salud. Eso también ya lo saben acá. Entonces, para menor al 10, yo puedo utilizar dextrosa al 5 y 10 o dextrosa al 5 y 33. Para mayores de 10, yo puedo utilizar 5 y 33 o 10 o 33 o agua con 33. Otra vez vamos a... En el tercer examen viene mucho del segundo, por si acaso. Es su recuperación. Para los que no han resuelto, es su recuperación. Igual les voy a poner, mira que les digo, les voy a poner 8. Ya, pues, significa que el 100% de ustedes me lo van a hacer. Porque lo tienen que practicar. Muy bien. Preparar una dextrosa al 8.5% por rotor de 100 teniendo dextrosa al 33 y 5%. 10.6. Todos lo tienen que hacer, no estén mirando qué es lo que sacó el vecino. 10.6. Estoy mirando todo, Antonio. Por eso en el examen también estás haciendo tortícolis. 8.5 menos 5. El tercero vas a dar en mi clase. Entre 0.33. 0.28. ¿Cuál? 0.28. ¿Cuánto sacaron? Menos
Lo tienen que lograr. 28. Eso es lo más sencillo. Esa resta la vas a dividir entre 100. Y es lo que de 28 entre 100. 12.5. Muy bien, entonces han sacado el mayor todo y la eso. resta va a ser el menor. Recién nacido de 3.500 en su tercer día. En su tercer día, ¿cuánto utilizan? No estoy diciendo de 3 días de vida, en su tercer día. Y a veces se me confunde con esto. Cuando yo digo 3 días de vida, ¿ustedes qué día van a programar? 3 días. Si yo les digo 3 días de vida, ¿qué día van a programar? Lógico. Es igual cuando digo ha nacido, ¿qué día van a programar? Primer día. Si tiene 3 días de vida, van a programar hacia adelante, el cuarto día. Pero si les digo está en su tercer día, significa que está entre las 48 y 72 horas. Entonces, en su tercer día de vida, bueno, acá le estoy poniendo ya que me van a utilizar 80 mililitros kilo día. Ustedes van a utilizar un BIG de 6.5 miligramos por kilo por minuto. Tienen dextrosa 33 y 10. Hagan la indicación. Porque esto es básico que sepan para que después yo les diga, oye, aumente el PIC, bájame la concentración, ¿no es cierto? De acuerdo a los resultados. Si se dan cuenta, no les estoy preguntando al revés de esto. Acá les estoy dando la concentración y acá les estoy preguntando qué concentración de dextrosa necesita y qué volumen. ¿Cuánto? 11.7. ¿Qué? ¿De qué? 23. ¿Logrado o no logrado? Escuché. ¿Sí ya? 7.4. Ajá, sí. ¿Logrado o no logrado? Esto le resta esto.
sería Este 7.3 lo O el restas gemelo. en 100. Gemelos. Y eso va a ser al 10%. Oye, dice el tercer día de vida. ¿Qué día le corriges? Al primero, dice. Ya me noté. ¿Cuándo te sale? o asustado, va a ser ustedes a la ¿Ya has acabado? asustado. Este es al papi hace rato. Yo tengo ya hasta le calculé el oxígeno. Ya soy. Le he metido así para. He utilizado eso. Glucosa, concentración de dextrosa es igual al 20 por 144 por kilos entre volumen entre sale dextrosa al 11.7, ¿no? Por cada 100, 7.4 mililitros de dextrosa al 33 y 92.6 mililitros de dextrosa al 10. ¿Sí? ¿Encontraron eso? No, ¿Sí? Excelente. no. Por 7.3. ¿Ah? Estoy redondeando al mayor. Hemos dicho que vamos a utilizar un decimal, ¿no es cierto? Es más de 5 más, de hacia arriba abajo. Un decimal. Ya. Si nos piden preparar una dextrosa al 12% de un monocrón de 100, utilizando la concentración de dextrosa al 5 y 10 y la de 30 y 13, convertimos la dextrosa al 12% con dextrosa al 10 y 33. Siempre lo que necesito menos la de menor sobre la diferencia entre 100, 0.23, y ahí me salía 8.7 mililitros de dextrosa al 33 y el resto de dextrosa en 100 mililitros. Y ya tenemos una dextrosa al 12%. Entonces practiquenlo, háganlo en la práctica. Se supone que esto lo hemos hecho en el anterior, pero sí, necesito recordarles esto porque voy a utilizar bastante para el tratamiento de hiperglicemia o hipoglicemia, porque tenemos que variar. Baja el VIG, sube el VIG, baja la concentración, sube la concentración. A ver, convertir dextrosa al 9% con dextrosa 33 y 5%. Igual. 9 menos 5, 0.28. 14.3 de dextrosa 33, 85.7 de dextrosa 5. Entonces ya tengo con esto unido 100 mililitros de dextrosa al 9%. Rápido. Y eso es rápido. En menos de un minuto debe salir estos resultados. Mientras lo interioricen, el razonamiento, por favor, no se lo traten de aprender de memoria. ¿Sí? Razónenlo. Porque me aprendo de memoria a ver el mismo, y yo no les pongo el mismo caso. Entonces, ¿qué pasa? Ya se confundieron todos. Creen que porque he puesto esto de acá les va a preguntar igualito. Son otras situaciones que les pongo siempre, por eso es razón. ¿La fórmula la tienen que saber? Sí. El método para sacar. Muchas veces nosotros ya no utilizamos porque de frente lo hacemos en la calculadora, como les digo. ¿Preguntas? Doc, y para este tercer examen también nos van a Más dar... te estás preocupando en el No, examen que- claro, que pero, no que os aprendí. pero nos van a dar los formularios también. Sí. Claro. Antonio, Tanto miedo. hazlo. Así me tengo también. Ya. A ver si hizo hipoglicemia. Te voy a decir, para no hagas tú con una propuesta de fórmulas, yo te voy a decir quiénes sí y quiénes no.
Ya, doctor, justo eso el doctor cuando vino nos dijo eso, de que nosotros propongamos un drive y suban Para imprimir una hojita y listo. Ahora, de acá, ¿qué necesita? 2. No, de cuadrito de hipoglicemia. Para bajar los cilindros. Este. Este. Doctor, las fórmulas de calcio y magnesio también. Cuando lleguemos para el examen. Mira, después del jueves vamos a hablar sobre eso. Ahí es sencillo, ahí hay unas formulitas chiquitas para mantener el corte para cambio de conducta es 1500 gramos en caso de. ¿Qué pasa el hipo? ¿Quién es? Gerson. Ya, up to date, ¿no es cierto? Sí, doc. La parte manejo y la parte de fisiología de libro. Wikipedia. Wikipedia, chat, GPT. ¿Qué me querían preguntar? Tareas El fáciles. pago está de 2 a 5 el bolo, dice mi título 2 a 5. Consideramos el elemento 2 en sintomático. No, el pago. Hay algunas fuentes que dicen milibolo, que es a 2 mililitros por kilogramo, y hay otras que dicen bolo, que dicen 4 mililitros. Pero eso no está en la 12 segundos. Entonces papi, no pe. Otra pregunta. Es hipoglicémico. ¿Cómo? En el caso que presenté en la clase que decía que el paciente tenía glucosa de 50 y que teníamos, que de acuerdo a su otro cuadrito, el otro cuadrito, O adelante es. ¿Cómo es? todos los días de hipoglicemia. ajá, en ese cuadro usted nos dijo que el paciente, bueno, tenía 50 de glucosa y que en su anterior glucosa tenía 60. Ajá. Entonces, Es que acá tienes dos opciones. ajá, y me No sé si lo confundí un poco entiendes. ahí. Dice, si está más de 40 y menos de 50, pero la glucosa anterior fue mayor de 50. Pero el paciente tiene 50. Ajá. Entonces, en el caso de arriba. Si es 50 va acá. Ajá. Mayor o igual de 50 y menos de 60, disminuye 0,4. Ajá, sí, ese era Pero si está entre esto menos de 50 y mayor de 40, pero el anterior era mayor de 50, todavía como que una vez más le das leche y lo controlas. Pero ¿qué es lo que pasa en el siguiente? El mismo escenario, más de 40, menos de 50, pero el anterior ya estaba menos de 50, es como que tú una vez más le has dado chance, pero has fracasado. ¿Qué hacemos ahí? Le aumentamos nuevamente, ¿no es cierto? Le comenzamos a incrementar. Pero si tiene 50 exacto. Si tiene 50, entra acá. ¿Sí? Solamente es para los menores de 50 esas dos opciones. ¿Alguna otra pregunta más? Yo quería hacer una pregunta de ictericia. En la cuenta de la indicación, usted nos dijo que se podía iniciar fototerapia dentro de si estaba por debajo de 50 minutos. Considerar. Ajá. Se Debajo. puede considerar. La guía te dice considerar excelente. Considerar fototerapia. Ujú. Ajá. Entonces, Y eso- control de
bilirrubinas en 6 a 12 horas. ¿Eso es para todos los recién nacidos o solo para los mayores de 38 semanas? Para todos. Siempre el menor de 50 para fototerapia, el umbral de menor de 50 y considerar fototerapia es para todas las edades gestacionales. Es igual que pasa si está menos de 50 del rango de sanguíneo. ¿Qué hacemos? ¿No? No, fototerapia intensiva. Eso, fototerapia intensiva, son diferentes. ¿Por qué hago intensiva? Que significa 2 equipos o más. Para evitar llegar a exsanguíneo transfusión. ¿Sí? Otra pregunta. ¿No hay más? Hay pocos, ¿eh? Lo presentas en una propuesta y yo te digo cuáles sí, cuáles no. Porque no me vas a poner todas. Todos los que, como te digo, el cuadro de la academia y esto. Porque el cuadro de la academia se entiende a todo. Hagan la diferencia, no me vas a poner ya toda la clase sintomático, ¿qué hago en eso? ¿Qué hago en el otro? Ya es demasiado. Ya tienen que interiorizar ya algo más. Las fórmulas de área de concentración, si quieren la ponen. No hay problema. Eso cuando ustedes actúen a nivel de centro de salud, lo tienen. Si no se recuerdan, lo van a revisar. Lo van a utilizar igualito. Como les digo, la idea es de que ustedes actúen. La idea no es hacerles de aprender de memoria fórmulas que al final de la cuenta lo pueden hacer, pero no les va a servir de mucho de acá 2 o 3 meses. Pues sepan utilizar los instrumentos que están a su alcance. ¿Sí? Listo, nos vemos el jueves. Esta foto de narco, Mañana no tiene rota. Mañana está rota. Eso dijo el abdomen. Le cambiaron su rol. Eso lo dijo en la mañana.